cuando hicieron la convención del 61 y la del 71, quedó mal clasificada y entonces nos metimos en toda esta cosa de la prohibición de la marihuana, que ha generado unos efectos, una cantidad de muertos y de daños colaterales en nuestra sociedad impresionantes. Y si los americanos masivamente están votando por la legalización, francamente no veo por qué México no lo va a considerar. Yo sé que en el Distrito Federal eso ha avanzado, pero lo tiene que pensar el país, y lo tiene que pensar por otra cosa. Aquí solo se va a reducir la violencia el día que los Estados Unidos cambien de política. Uno nada se gana con decir, no, es que yo no creo en eso. Perdón, solo el día que los americanos manejen el tema de las drogas a punta de regulación, se van a acabar los miles y miles de muertos que hay en este país. Y aquí la gente no lo está diciendo, y el gobierno de México no lo está diciendo internacionalmente. El gobierno de México tiene mucho cómo influir la opinión de los Estados Unidos y tiene la obligación de decir que los muertos de México son por la política que los Estados Unidos tiene en materia de drogas. Es por eso. Los decenas de miles de muertos son por eso. Y hay que tener el coraje de decirlo, no hay que irse por las ramas. Y eso mismo pasa en mi país. Los miles de muertos son por lo mismo. Y por eso, más allá de los temas de consumo local y de qué se hace para tener una política más racional y cómo se avanza y cómo se aprende, más allá de eso, nosotros tenemos que hacer que los Estados Unidos hagan su debate. Porque lo más impresionante... Lo más impresionante que está pasando es que son los ciudadanos los que están haciendo avanzar esa sociedad. Los políticos andan con la boca callada. Los senadores republicanos y demócratas no dicen nada, nada. Se quedan callados en la boca cada vez que hay un referéndum. Y lo mismo pasa con los gobernadores. Eso es un acto porque ellos prefieren no hacer el debate. No, es que nosotros, los mexicanos y los colombianos y los centroamericanos, tenemos por lo menos el derecho a que los americanos hagan un debate. No puede ser que nosotros paguemos las consecuencias que estamos pagando y que los americanos se queden callados en la boca y no hagan debate. En ese país ya no hay quien defienda la prohibición. A mí me preguntaban el otro día, oiga, presidente Gaviria, ¿y por qué ahora les dio a los presidentes por hablar de drogas y por hablar de legalización? Eso no pasaba antes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo dije, porque es que ya no hay quien defienda la prohibición. Eso se acabó. En Estados Unidos no hay quien defienda la prohibición. Ya no hay, ya no queda tampoco gente que la defienda. Esto es indefensable. Muy pocas personas defienden la prohibición en los Estados Unidos. Son grupitos pequeños, pero aún personas, por ejemplo, de nuestra comisión, es tal vez la persona más respetada del establecimiento económico de Estados Unidos, el señor Paul Volcker. Pues yo creo que no hay más respetada. Y sin embargo, él está aquí con nosotros, convencido. Hace un rato hablamos del editorial del New York Times. El New York Times lleva un buen rato hablando de esto. Ya hizo una reunión de todo su board editorial. Dijo, bueno, nos vamos a jugar. Esto es lo que este país tiene que hacer. O sea, estamos metidos en una cosa que no salió, que ya nunca salió, que no sirve, que solo causa daños. Vamos a darle con toda la claridad y la contundencia. Todos los periódicos económicos de Estados Unidos, los que circulan allá, el Financial Times, el Wall Street Journal, todos esos periódicos, el Economist, todos ya están trabajando por lo que ellos llaman legalización, que en realidad es regulación. Entonces ya va siendo la hora de que nos despertemos y va siendo la hora de que exijamos que por lo menos el debate se haga y que las figuras públicas de Estados Unidos tomen posición, que no pasen calladas, porque no hay derecho a que con el nivel de problemas que tenemos acá, ellos sencillamente se queden callados en la boca.
En Estados Unidos ya es muy difícil salir a decir yo defiendo la prohibición, no, ya poca gente cree en eso. Sobra decir que en Europa eso no existe, salvo en Suecia, o sea, eso sí, existen Naciones Unidas, infortunadamente, en unas instituciones que hay en Viena, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y un board que tienen allá alrededor de eso. Ellos son los únicos que defienden la prohibición. ¿Y por qué? Porque allá se sientan las autoridades antinarcóticos, y obviamente esa es su obligación. ¿Qué más van a decir? Y de allá no van a salir soluciones. O sea, el que crea que de allá va a salir una solución, pues está equivocado. Uno no puede reunir las autoridades antinarcóticos para esperar que le hablen de estos temas, pues no. Yo celebro que en un par de años en Naciones Unidas vaya a haber una sesión especial, entre otras cosas fue iniciativa de México. De ahí no van a salir soluciones, de ahí va a salir un debate. Va a salir un debate que va a ser útil, que va a llevar este debate a nivel de todos los jefes de Estado. No hay que esperar ni cambios de convenciones ni cosas parecidas, eso es inalcanzable. Lo que hay que esperar es una interpretación más flexible de las convenciones. Y cuando yo digo una interpretación más flexible, voy a citar un caso reciente que fue dramáticamente estúpido. Cuando hicieron que Bolivia tuviera que denunciar las convenciones de Naciones Unidas, las denunció, y después de que las denunció, volvió y dijo, recíbanme con estas reservas, y entonces la recibieron con esas reservas. O sea, es la cosa más ridícula que yo he visto en la vida. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un consumo ancestral de cocaína, que todo el mundo sabe que la mastican. Pues no, los señores de Viena no podían aceptar que en Bolivia hubiera esa situación, y eso en las convenciones decía que había que acabar con toda la coca, y no podían aceptar el consumo ancestral de drogas que existe en Bolivia. Y la estupidez llega hasta obligar a Bolivia a denunciar las convenciones para dar ese paso. ¿Cómo al Uruguay le caen ni siquiera por el tema del consumo? Pues porque con qué autoridad, eso está pasando en todas partes y pasa en Europa. Es por el tema de la producción, porque en un acto de inteligencia dijeron, no, esto si no resolvemos el tema de cómo se distribuye, pues no resolvemos nada. Y tuvieron la inteligencia, entonces se le vinieron con todo a Uruguay. A Estados Unidos no le dicen nada, no se atreven a decirle nada. El uso recreativo de la marihuana de Estados Unidos no merece una palabra de las señores autoridades de Viena de Naciones Unidas, pero eso sí, a Uruguay le cayeron con todo, a Uruguay le cayeron con todo, con los Estados Unidos no son capaces de meterse. Y además Estados Unidos ya no tiene, Estados Unidos tomó la decisión de la legalización del uso recreativo de la marihuana en los dos estados que ustedes saben. Por 4 meses, 6 meses, nadie en Estados Unidos dijo nada, ni el presidente, ni el secretario de Justicia, ni el Departamento de Estado, entraron en un letargo, todo el mundo esperando. Yo recuerdo que decían, los embajadores de Estados Unidos están esperando instrucciones de qué decir, no tenían nada que decir. Tuvieron que decir el día que el presidente Obama dijo, oiga, ¿saben qué? Háganlo y traten y ensayen y cuiden la legislación federal y vayan recorriendo el camino. Y en ese momento lo empezaron a hacer. ¿Y sabe qué? No le pasó nada al presidente Obama, nadie lo criticó siquiera. Porque así de pobre es el debate. El presidente Obama sale a decir eso y nadie le dice nada, nada. No le dijeron absolutamente nada. El señor Pat Robertson, que es un ilustre republicano, ya como de 90 años, una figura importantísima en el Partido Republicano, salió un día y dijo, no, miren, yo estoy leyendo en los periódicos que es que vamos a tener que construir más cárceles para la gente que consume marihuana y que consume drogas, y que no hay plata para la educación. No, esto ya no más. Vamos a liquidar este tema, o sea, esto no podemos seguir actuando de esa manera. Nadie le contestó, nadie le contestó. En el Partido Republicano nadie se atrevió a contestarle nada, porque eso es lo que está pasando allá, no se atreven a hacer ningún debate, no se atreven. Y yo creo que nuestra obligación es buscar una manera de que haya debate para que este problema se resuelva antes, porque México no puede esperar por décadas que ese lío sigue.
Y yo digo que México no puede esperar por décadas, porque voy a citar cifras de muertos, de cómo ha subido en México, de cómo están en un nivel que ya es preocupante y que no es el del pasado. Por allá hacia el segundo año del gobierno del presidente Calderón, el número de muertos en México era 8 tal vez, el punto más bajo de la historia. Y cuando él empezó a aplicar su política se decía, no, pero es que este no es un país inseguro. Bueno, hoy México está en 22, hasta allá se subió. México está en 22 muertos por 100.000 habitantes, Brasil está en 25, ya se subió hasta 25, y Colombia hasta 30, obviamente en Centroamérica 60, 70, pero esos ya son niveles que no son tranquilizantes. Eso quiere decir, este país, más allá de las políticas, ya empieza a tener un nivel de homicidios bastante preocupante. Ya no es como en el pasado que decían, no, es que no son sino 10. No, ya son 22. Entonces aquí ya hay un problema de seguridad grave. Y a mí me parece que no se está haciendo lo suficiente. ¿Y por qué me parece que no se está haciendo lo suficiente? Lo voy a decir con cierta crudeza. Yo no tengo discrepancias con que el presidente Calderón haya tratado de contener una cosa que ya había que pararlo en algún punto. O sea, que fue lo que nos pasó en Colombia con Pablo Escobar. Esos tipos se vuelven tan poderosos que llega un día en que eso se vuelve un problema militar. Si uno no puede hacer nada sino enfrentarlo. Pero dejaron de hacer muchas cosas. En el tema de la policía, México todavía no ha dado todos los pasos que debía dar. Sí, debe haber policía federal, y debe haber mucha más policía federal y gendarmes y todo, entrenados de manera militar como los policías de Colombia. ¿Y por qué? Porque a las organizaciones criminales no se les puede hacer frente sino con gente preparada de manera militar. Uno no le puede hacer frente con policías de los de la calle, porque eso no le funciona, eso no sirve. Y yo creo que la principal razón para dar ese paso no puede ser que es que la policía local es corrupta. No, esa es una argumentación equivocada. La principal razón es que se necesita policía entrenada de manera militar. Inclusive mucha de la Policía Federal de México se ha entrenado en Colombia. Es más, ni siquiera es una policía entrenada de manera militar, es una policía entrenada como fuerzas especiales, entrenada para combatir, entrenada para operaciones peligrosas y de rescate. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es la manera de acabar con el secuestro, entre otras cosas.